Bienvenidos a Gabriel Podcast. El día de hoy tenemos a Juan Pablo López Cortina, Hola, ¿qué tal? quien nos va a hablar sobre la religión. Sí. Y nos gustaría saber un poquito por qué creen en Dios, por qué es necesario creer en un Dios. Bueno, la religión es un término, su significado es ligarse a Dios. Es lo que significa, el tratar de ligarse a Dios. En la teología, el significado de religión es el esfuerzo del ser humano y el sacrificio del ser humano de acercarse a Dios, pero bajo sus propios términos, bajo sus propios condiciones y reglas. Cuando siempre el acercarse a Dios ha sido regulado por Él mismo. ¿Y cómo podrías relacionar esto a la vida cotidiana? Relacionarlo. La relación con Dios. Sí, bueno, lo que me ha ayudado a mí como persona, Dios, es a ser mejor persona. Lo que tiene las enseñanzas de Jesús en la Biblia es para ser mejor persona. El estudiarlas a detalle nos damos cuenta que dice, oye, tiene razón. Si somos de esa manera, el mundo es mejor, la vida es mejor, la vida es más fácil. Es como si fueran las bases de la vida. Sí, las bases de la vida, ¿verdad? Y hemos visto que para toda cosa, lo que existe en el mundo, un automóvil, compras un automóvil de agencia, viene con su manual, ¿verdad? Hasta un videojuego tiene su manual de cómo jugarlo, Su instrucción, todo el show. ¿verdad? Bueno, pero para la vida del hombre, ¿qué manual hay? No, pues no, La Biblia, Solo las experiencias propias de la gente. ¿verdad? Es el libro que tenemos, la Biblia. Para mí, yo lo he experimentado y no nada más a lo que me han dicho, platicado y contado, ¿verdad? O que me han enseñado, inculcado, sino que yo me he tomado la decisión, la determinación de analizar, oye, ¿es verdad lo que estoy creyendo o qué, ¿verdad? O me están lavando la cabeza, me están lavando el cerebro, ¿no? Y me he dado cuenta, conforme estudio tanto lo que estoy creyendo, conforme a otras religiones, otras sectas, no, es verdad, y cada día que estudio más, la leo a diario, la Biblia, no he hallado ninguna, por decirlo, ninguna incongruencia, Todo se relaciona. ni contradicción, sí, al contrario, todo se relaciona. De hecho, hubo un estudio hace poco de la Biblia. La Biblia es uno de los libros más estudiados del mundo y tiene más de 70,000 relaciones cruzadas. Se le llama, referencias cruzadas, más de 70,000. Y eso es muy extraño, porque la Biblia es un libro muy extraño, más que todo para escribirlo. Lo que se tardó en escribir, dice que la historia que se tardó aproximadamente 1500 años en escribirse. Desde el Génesis hasta el último, el Apocalipsis. Y fue escrito en 4 continentes por 40 hombres que ni se conocían. Un libro como ese no hay otro. Sí. Muy extraño, muy raro, ¿verdad? Y yo sé que es la palabra de Dios, muchos no lo creen, pero para que sea algo así, ¿verdad? Un libro así, y su mismo título lo dice Biblia, Biblioteca de Libros y Libro de Libros. Libro de libros. ¿Y tú cómo crees que se haya pasado por generaciones? Porque me imagino que una persona fue la que lo escribió o entró un grupo pequeño y ya de ahí se fue pasando por generaciones, ¿no? ¿O sí. cómo fue más o menos el origen de la Biblia? Sí, bueno, el origen de la Biblia es un tema bastante amplio, ¿verdad? Hay mucho de qué partir, pero el que primero escribió los primeros 5 libros, que fue Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en el judaísmo se le conoce como la Torá, fue escrito por Moisés. Moisés. Algunos discuten un poquito en el último, de Deuteronomio, que no creen que haya sido escrito por él, porque dice que se repiten ciertas cosas y cómo fue posible que Moisés narrara su propia muerte. No, claro. Por eso él lo vivió. Por Sí, eso, sí. bueno, eso lo dicen los eruditos, los eruditos, los papirólogos. Fíjense cómo hasta tienen su rama de estudio para checar esto, ¿verdad?
y ellos dicen, oye, pues esto está cierto incongruente, no creen nada más el último, Deuteronomio, que sí lo escribió Moisés, ¿verdad? Pero al final son libros históricos, ¿verdad? No nada más bíblicos, no son cuentos, ¿verdad? En el término se le llama libros históricos a todo lo que Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego después se derivan otros libros. El título de cada libro es el nombre del que lo escribió. Luego sigue Josué y Jueces, bueno, eso ya son crónicas, fue escrita por cronistas de Israel. Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, hasta el nombre lo dice Crónicas. Todo eso fue escrito por cronistas de Israel, de los sucesos que acontecieron a lo largo de años, ¿verdad? Y no nada más tenemos esos libros, hay muchos más libros que se escribieron en Israel. Hay cientos de libros, está el Talmud, el Mishmar. De hecho, como paréntesis, la Biblia, o sea, tú lo ves y es un solo libro. Sí. Pero fueron varios libros que se fueron juntando. Sí. Okay. Se fueron para hacer el canon. El canon se le llama el canon bíblico. ¿Y el que lo inició fue Moisés entonces? Moisés. ¿Fue él solo o fue...? Fue el precursor, El precursor. El iniciador de la Biblia, la Torah. Y de ahí se escribieron lo que fue los crónicos que te digo, libros de crónicos, y de ahí está el libro de los Salmos y Proverbios. Esos libros también eran así como poéticos, son libros poéticos, y de Proverbios, como uno dice, proverbio y consejos, es lo que escribió, pero ese lo escribió Salomón, el rey Salomón. Proverbios se lo escribió Salomón, y Cantares y Eclesiastés, esos 3 libros se los escribió, esos 3. Y escribió mucho más, tiene más libros, hay uno de botánica, en donde él escribió acerca de las plantas. Dice que él le puso nombre a muchas plantas y descubrió ciertas propiedades de otras plantas. ¿Sabes alguna que sea de las más famosas que lo nombró Moisés? Moisés, no, Salomón. Salomón, perdón. Salomón. Sí. No recuerdo, fíjate, porque vi varias, nada más lo que ese libro, ¿verdad? En donde, de botánica de él, que él escribió todas esas plantas, pero bastantes plantas, con nombre, no más que está en hebreo los nombres. Y en la actualidad pues son las mismas que conocemos ahorita, y más que todo de tés, de infusión para ¿cómo se le dice? Para calmar ciertos malestares, ¿verdad? De manzanilla, él lo estudió también ese té, el de hierbabuena, ¿cuál era el otro té? ¿Qué te puedo decir? Manzanilla, canela. Se me va es que son plantas bien extrañas las sí. las que él nombraba, no se me grabaron muy bien. Pero sí, en su mayoría eran plantas medicinales, en su mayoría, ¿verdad? Estos libros escribió él y otros más. Hay uno que se llama Eclesiástico, eso está pero en la católica, que ese no entró en el canon de los 39 libros del Antiguo Testamento, pero entró en el de la católica. De hecho, la católica yo la uso muy bien, yo la leo, muy buena traducción. Los libros que tiene extra sí son históricos, sí son verdad, sí pasaron, pero no entran en el canon. De la historia que se quiere contar, que se contó, no entran en esa historia, o sea, no son relevantes, no hacen algo causante. O sea, son como una extensión. Una extensión, sí, pero sí son verdad, sí pasaron esas historias. El más relevante yo creo es el último del Antiguo Testamento en la católica, se llama Macabeos. Es una historia muy, muy bonita, de una familia griega que cuando estaba Israel en guerra contra Grecia, porque estaban bajo el dominio del imperio de Grecia, y esta familia escribió este libro, Macabeos, para contar esa historia en la que había se llama candelabro de 7 brazos que tenía que arder día y noche. Los sacerdotes de ahí se encargaban de que estuviera ardiendo, los rellenaban de aceite, es lo que se encargan, de aceite, y estaba por acabarse el aceite, y pues para ellos era algo muy sagrado mantenerlo ardiendo. Y dice que estaba un sacerdote ahí, iba a hacer alguna vuelta y estaban ya muy preocupados porque no había aceite, y estaban allá peleando
para ver quién lo conseguía o cómo lo conseguía. No, peleando contra los griegos, los judíos. Ok. Y dice que él fue a hacer unas cosas y en eso encontró una botella de aceite. Y con eso alcanzó a reinar todo y se mantuvo ardiendo hasta que ganaron la guerra. Y de ahí su plan era mantener el fuego ardiendo hasta que ganaran. Hasta que ganara, sí. Y de ahí se le añadió un brazo más, un octavo brazo. Pero bueno, ese fue otro candelabro aparte que hicieron, no aparte de ese el sagrado que ya estaba instituido. Y le hicieron una fiesta que se llama de Hanukkah. De hecho, en el Evangelio de Juan aparece Cristo celebrando esa fiesta, el Hanukkah. Que lo celebran un poquito más los... ¿Cómo se llama esta religión? No. O el Hanukkah, o también la llaman la fiesta de las luces. Así la celebran, pero para recordar ese día en el que milagrosamente apareció esa botella de aceite y lo alcanzaron a rellenar mientras estaban peleando y ganaron contra los griegos. ¿Tiene que ver con los judíos o me equivoco? Sí, pues es de los judíos. Son quienes lo celebran más, ¿verdad? Sí, los judíos lo celebran. Hasta ahorita se celebra esa fiesta. Por eso digo, Macabeos yo creo que es el más relevante en la versión católica, ¿verdad? Ya de ahí te digo, todos los demás libros ya son escritos por el nombre que está ahí. Ruth, y luego está Nehemías. Ese también, de hecho es muy histórico ese libro, lo que es Nehemías, Esther, Esdras. Esos estuvieron en la época del imperio medo-persa. De hecho aparece Nehemías en el primer versículo, dice en el año del rey Artajerjes. Artajerjes aparece ahí. Y él narra la historia que bueno, reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, los muros y el templo, fue lo que reconstruyeron. Y luego ya de ahí sigue otros libros como Jeremías, ya son de profetas, o sea, son puras profecías, es lo que narran ahí. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, son puros profetas. Cada uno tiene su nombre. Ahí está el nombre, ¿quién lo escribió? Ahí está el nombre. Sí. ¿Para qué te la complica? Sí. Por eso se le llama biblioteca de libros o libro con libros. Son en total 39 y 27, son todas 66 libros, ¿verdad? 66 libros en total son los que tiene la Biblia. Y ya pues acá tenemos ya el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son 27 libros. Los primeros 4 evangelios esos son los que son los hechos de Cristo. ¿Cómo se le dice? Los documentos históricos, lo llaman así, documentos históricos de la vida de Jesús, ¿verdad? Escritos por, se le llama testigos oculares, testigos que vieron y oyeron todo lo que Cristo hizo y anotaron. Esos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros, Mateo, Marcos y Juan eran judíos, nada más Lucas era el que era griego, era un médico griego. Y también escribió el otro libro que se llama Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí narra en los primeros comienzos de la iglesia cuando recién empezó. Y de ahí para adelante son puras cartas. Romanos y Primera y Segunda de los Corintios, Filipenses, Colosenses, Efesios y Apocalipsis. Ya el último son puras cartas. De eso no se le tiene duda, ¿verdad? De la veracidad, ¿verdad? De las cartas, pues son cartas. Sí. Son cartas, ¿verdad? Pero sí se evalúan ciertos detalles para ver si son ciertos, como algunos detalles que pueda decir ahí de cosas que se hacían en ese tiempo, y si cuadran con ese tiempo, pues son verdad, ¿verdad? Además de lo que siempre se pelea allá afuera de los evangelios, por si será cierto, ¿verdad? Que describieron las enseñanzas correctas de Jesús, ¿verdad? Es con lo que puede causar un poquito más de conflicto. Sí, es lo que se pelea más que todo allá afuera, que se discute, que si será cierto, será no cierto, ¿verdad? Y siempre me gusta, y un tiempo que me puse a buscar ahí mismo, en la misma Biblia, en Lucas capítulo 1, él narra ahí, el escritor dice, se la escribió para un amigo, Teófilo, se llama su amigo Teófilo, como un tío que podemos tener, ¿verdad? Que se llame todo Teófilo. Sí. Y le dijo: oh excelentísimo Teófilo, me ha placido a mí poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice, muchos ya lo han hecho, como estos tres, ¿verdad? Mateo, Marcos y Juan, y otros ya lo han hecho, pero a mí también.
me he querido poner en orden todas las cosas que han sucedido entre nosotros. Dice, he buscado exhaustivamente, preguntando aquí y allá, oye, ¿tú qué escuchaste? Oye, ¿tú qué escuchaste? Oye, a ti te sanó, ¿verdad? Te devolvió la vista, ¿sí? Fue el que recopiló toda la información. Sí. Oye, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Verdad? Tú estabas cojo, ¿no? Estabas ahí tirado. Y ahorita estás trabajando. Platícame tu historia. Bueno, así se puso él a recopilar testimonio. Testimonio. Que ese es un método, se llama el método legal. El método legal para encontrar la verdad de ciertos eventos. ¿Verdad? No todo es el método científico. Sí. Que muchos que dicen, oye, ponte las pruebas científicas. Pues no puedes meter a Cristo en un tubo de... No, claro. No pueden meterlo. O sea, para esos eventos se usa el método legal. O sea, es como también para conocer la historia de cuando asesinaron a quien fue Abraham Lincoln, ¿verdad? El que asesinaron. Sí, le dieron un balazo en la cabeza. Y también a Kennedy. Sí, a Kennedy. Bueno, muéstramelo científicamente. No se puede. No se puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la verdad? Los hechos, ¿verdad? Los testimonios. A ver, ¿tú qué viste? Aquel que vio. Bueno, y ahorita está bien fácil. Sí. Como ahorita, ¿verdad? Que lo estamos grabando. Hay video, hay fotos, hay cámara. Y en ese tiempo era puro escrito. Sí. Era lo único que había. Ahorita nada más era puro escrito. De hecho, hasta en las películas, ¿verdad? Muy visto a la hora de resolver un crimen, en las películas de detectives y esto. No, pues que pruebas de sangre, ¿verdad? Y que cabello, y que caspa, y que acá un pedazo de hueso, algo, ¿verdad? Sí, todo para dar con el caso. Según, ¿verdad? Pero dice, yo escuchaba un detective que ya se retiró, y él decía que la mayoría de los casos que él resolvió no usaron nada de eso, pruebas de ADN. Nada, el 99% de los casos dice que yo hice, nada más si acaso 1 o 2, que usamos pruebas de ADN. De ahí para allá todo fue con el método legal. Testimonios. Preguntando aquí y allá, a ver, ¿tú qué viste? ¿Tuviste pasar tal camioneta blanca? Sí. ¿Y tú? Yo también la vi. Sí, ¿Y a qué cámaras? ¿Y a qué horas? ¿Verdad? Y el otro dice, ¿y tú viste caminar a alguien? Sí, vi a un señor con chaqueta verde. ¿Y luego tú viste un señor con chaqueta? Sí, yo también lo vi. Bueno, ahí va juntando, ¿verdad? Esos famosos que arman los rompecabezas, ¿verdad? Sí, que dan las fotitos, traen un marco. Sí. Pines. Juntar las piezas y van a dar quién es, ¿verdad? El que, bueno, así dice, ese método es el que más se usa para averiguar cuál es la verdad. Y esto es lo que usaban para dar con la historia de Dios, de Cristo específicamente. Para anotar los hechos, este mismo método. Y de hecho, este mismo detective que te platico, él escribió un libro que se llama El caso de Cristo, porque él aplicó ese método a los evangelios. Ok. Sí. O sea, en lugar de, pues ya no puede, ¿verdad? Ir a preguntar, ¿tú qué viste? Ya tiene miles de años. Ya tiene 2000 años. Entonces se basó en los documentos que ya estaban. Y y notaba ciertas irregularidades, ¿verdad? Como hay una en la que tienen a Cristo a preso y en uno le vendaban los ojos y en otro no. Y en el que no le vendaban los ojos le golpeaban y le decía, oye, dinos, profetízanos quién te golpeó. Oye, pues no cuadra. Porque le dice, profetízanos quién te golpeó si no dice que está tapado los ojos. Los está viendo. Y luego el otro dice que sí tiene los ojos tapados. Sí. Entonces ya se explica, ¿verdad? Que se concuerda que el otro lo omitió, pero el otro lo puso. Ok. ¿Verdad? Uno lo omitió y el otro lo puso y ahí encontramos la verdad. Y todos ¿cómo se dice? Se complementan. Cada uno de los 4, ¿verdad? En algo que uno omitió, el otro lo dice. Y el otro que no dice, el otro lo dice. Ok, muy bien. Y así se van complementando. Y en las cartas también, de hecho se escribieron primero algunas cartas antes que los evangelios. Entonces, hay muchos otros personajes históricos que pasaron cientos de años para que se escribiera un documento sobre ellos. De personajes muy famosos como Alejandro Magno o Sócrates o Platón tardaron más años en escribirse sobre ellos, que de hecho lo más pronto posible sería más creíble,
¿verdad? Si se escribe a de volada, qué mejor, o al año, Sí, sí. está mejor. Ya tienes todo confirmado también por la persona. Que existió. ¿verdad? Pero ¿cómo dieron con eso? O sea, con Alejandro Magno, todos ellos, si lo escribieron después, ¿cómo lo hicieron? También por las pruebas arqueológicas, ¿verdad? Históricas, y en otros libros que se escribieron, pues ya complementar, Okay. ¿verdad? Complementar es lo que ayuda, buscar por otro lado. Y no se encontró, ¿verdad?, pruebas de Cristo en los primeros evangelios, sino en una carta que se llama a los Gálatas, ¿verdad? Ahí se mencionan a tres discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, eran 12. Ahí se menciona a 3, y luego uno hace un comentario y dice, y aquí también está con nosotros Jacobo, el hermano del Señor, que era un hermano de Cristo. De Cristo tuvo hermanos, ¿verdad? Y también hermanos. Y esa fue la primera prueba. Y esa carta, ¿sabes de cuánto tiempo pasó después de la muerte de Cristo? Al año. ¿Al año? Sí. O sea, fue luego. Luego. En un año, se escribió esa carta. O sea, la primera prueba que tenemos del primer testimonio de Cristo, a un año. Dijo, en la Biblia, ¿crees que exista alguna parte o que tú hayas escuchado de que haya algún descendiente de Cristo? No, de hecho hay un verso en Isaías 53 que dice que su descendencia, dice, ¿quién la conocerá? Su descendencia, ¿quién la conocerá? No tuvo descendencia. El principal propósito por el que vino Cristo, ahí en las profecías, y que ningún otro hombre ha tenido ese propósito, vino a morir. Esa era su misión, morir, ¿verdad? No se dice que iba a tener una familia o que iba a predicar hasta envejecer, ¿verdad? Su misión no era sanar, ¿verdad?, ni predicar, pero él predicó y sanó, pero su principal misión era morir. Y fue lo único, y la Biblia lo que menciona que no, él tenía sus discípulos nada más, ¿verdad? Y en Isaías 53 dice, y su generación, dice, ¿quién la contará? No hubo generación. Fueron sus mismos discípulos los que se encargaron. Sí, de predicar, de llevar, Y ellos lo llevaron al mundo. de compartir lo que él había sido, sus enseñanzas. ¿Y cómo habrá sido en ese tiempo dar, o sea, una sola persona dar un mensaje al mundo? Ese fue el reto. Y de eso se encargaron los discípulos. Sí, ese fue el reto, era algo completamente nuevo, nunca antes visto, y empezaron pues ahí mismo en Israel, y luego las demás naciones, Grecia, y hubo otro que se llama el apóstol Pablo, que él fue a otro país que se llamaba, España, y a otros más países, a Italia, Roma, todos estuvieron ahí, y todos los mataron, a todos los mataron. Al apóstol Pedro lo crucificaron boca abajo. El apóstol Pablo, que te digo, lo decapitaron en Roma. A otro, él lo metieron en un caldero de aceite, pero sobrevivió y lo dejaron en una isla hasta que murió. Ahí como si estuviera en prisión, ahí lo dejaron solo. Y muchos de los demás tuvieron muertes por lo mismo, por enseñar eso. Hubo una cierta persecución, ¿verdad?, porque era algo nuevo y chocaba con las religiones que ya estaban establecidas en el mundo. En ese tiempo, ¿qué religiones estaban? Pues estaba muy en auge la griega, la de la mitología, ¿verdad?, de los dioses Zeus, Poseidón, Apolo, Prometeo, todos estos dioses. El que más se le adoraba en ese tiempo, exactamente cuando Cristo estaba, era a Poseidón. A Poseidón. Y de hecho Cristo hizo algunas hazañas para, ¿cómo se le puede decir?, para humillar a este dios Poseidón, pagano. Algo más que humillar, como para tratar de demostrar que el dios que él trataba de dar su mensaje era el correcto, ¿no? O que él era. Él era Dios en persona. Hizo grandes hazañas como, milagros, no puedo decirles hazañas, milagros. Detuvo una tormenta. Dice que la barca ya estaba por hundirse, iban los discípulos en el mar, ya estaba por hundirse, le despertaron a Jesús, dijo, Señor, pues ya vamos a morir.
Dijo, ya vamos a vernos. Y que les dijo, hombres de poca fe. Y calmó el mar. En un instante. Se aplacaron las olas, se aplacó la tormenta, como si no hubiera pasado, así como estamos ahorita. Y hizo otra hazaña de caminar sobre el agua. Esa fue la que más impresionó en el tiempo. Sí. ¿Quién se iba a esperar que alguien iba a caminar en el agua? Sí. De hecho, también nosotros también a la barca y dice, ese es un fantasma, ¿verdad? Y dijo, no soy yo. Y no se miraba nada, pues estaba oscuro, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y le dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que camine. Y quedó en la oscuridad. Y caminó, ¿verdad? Sobre el agua también lo demostró, que él era. Que él era. Es que ahí está el detalle, ¿verdad? Muchas culturas no toman a Dios como si, perdón, a Cristo, lo toman como si fuera sido un personaje cualquiera, ¿verdad? Un ser humano, un profeta. Como los musulmanes, ellos creen que fue solamente un profeta. Hay otros, ¿verdad? Esta secta, bueno, esta religión, los mormones, ellos creen que Cristo no terminó su misión, que dejó un evangelio inconcluso, algo así lo llaman. Sí, sí. Y los testigos de Jehová también no creen que él sea Dios, creen que también fue un profeta, ¿verdad? Y Cristo, eso es lo que él demostró, que él era Dios mismo. O sea, él fue más que un hombre, ¿verdad? ¿Y qué otro hombre ha hecho lo que ha hecho hasta ahorita, verdad? Claro, claro. El hombre más importante de la historia. Incluso dividió la historia. Sí. Antes de Cristo, después de Cristo. Y tenemos ciertas fechas ahí en el calendario, Semana Santa. Esa es la fecha exacta cuando él fue crucificado. Y tenemos Navidad, que acabamos de celebrar hace poco, la Navidad, ¿verdad? Cuando él nació. La Biblia no dice que fue un 25, ¿verdad? Pero bueno, hay toda una historia detrás de cómo llegó a... Los cristianos empezaron a tomarlo, ¿verdad? La fecha del 25 como si fuera el día en que él nació, pero no nació, ¿verdad? Pero se celebra como si él hubiera nacido así. Y se siente, ¿verdad? Los sentimientos tan bonitos, claro, claro. La paz, el amor, el querer dar, ¿verdad? El querer regalar, y que el pesebre, y todo esto, ¿verdad? Y fue algo que él hizo, fíjate, 30 años, ¿verdad? Hubo un silencio, ¿verdad? De preparación de él. De hecho, lo que él estuvo haciendo, pues él era carpintero y artesano. Dice que no solamente carpintero de la madera, sino también en artesanías. Y también se estuvo preparando como rabino. De hecho, ahorita también está esa preparación allá en Israel. Tú vas a Israel, te quieres preparar de rabino y puedes. Y puedes prepararte. ¿Qué es un rabino? Un rabino es un maestro de la ley de Moisés, de la ley de la Torah. Okay. Es un maestro de lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros te convierten en maestro de esos 5. Okay. Y te enseñan bastante cultura judía, bastante. Es como aprender historia prácticamente. Sí, y es muy amplia la cultura judía. Muchos rabinos han dicho, ya llevan ahí 30, 40 años y no hemos terminado de aprender. No, La cultura, hay demasiado. sí, la cultura judía, dice, es muy, muy amplia. Dice, cuando nunca terminas de aprender, ¿verdad? Y Cristo en ese tiempo se preparó como maestro. Después ya hay una historia, Juan 3, que viene otro rabino con él. Le dice rabino a Cristo, porque él era rabino, ¿verdad? Y era un rabino, él se llamaba Nicodemo. Y le decía ciertas cosas y no las entendía. Le dice, oye, ¿eres tú maestro de la ley? Era rabino. ¿Eres tú maestro de la ley? No entiendes estas cosas, le decía Cristo, ¿verdad? Está explicando ahí unas cosas, ¿verdad? Y 3 años solamente duró su vida como en sus enseñanzas, en su ministerio. 3 años nada más. Y murió. Y al tercer día él resucitó de entre los muertos, que ese es el más grande milagro, que se haya levantado entre los muertos, ¿verdad? Hubo muchas especulaciones. De hecho, ahí mismo en la Biblia se narra que los fariseos, los maestros de la ley, el sumo sacerdote en ese tiempo se llamaba Caifás, esa es la historia también. Él les pagó a los soldados, le dijo, digan que se los robaron los
sus discípulos, Ok. ¿verdad? Y Quería hacerlos quedar mal. para que no se corra la voz que sí se levantó de los muertos. Y dice que desde ese tiempo y hasta ahorita, pues, dice, se corrió esa historia de que el cuerpo de Cristo fue robado y que nunca resucitó. Y hasta ahorita, hasta ahí en esos programas de History dice, en verdad resucitó Cristo, ¿verdad? Encontramos la tumba de Cristo. El otro día pasaban a James Cameron, que según descubrió la tumba de Cristo, ¿verdad? Y resultó que no era al final. Y decían, oye, pues James Cameron, ¿qué? ¿Verdad? ¿Arqueólogo de dónde? ¿Verdad? Director de películas Titanic, ¿verdad? Nada que ver que anda haciendo allá, ¿verdad? Nada más se mete en polémicas. Pero en realidad, pues, hay ciertas especulaciones de algunas tumbas, según unos que dicen que tienen una, ¿verdad? Pero con exactitud no se sabe, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que la tumba estaba vacía. Ok. Es lo que se sabe, que la tumba quedó vacía. No quedó ni un cadáver, no hay esqueletos, no hay nada. De ahí para allá, él, ¿verdad? Resucitó. Es lo que más se discute también ese tema, ¿verdad? Que si él resucitó de los muertos, si se levantó, si lo llevaron sus discípulos, si no murió. Hay esa especulación que si no murió, que no murió en verdad en la cruz, ¿verdad? Sino que pues se sanó, ¿verdad? Y siguió su vida. ¿Quién se para dónde? No cuadra. Sí, no cuadra nada, ¿verdad? Pero el hecho, ¿verdad? De que estos 12 hombres que te platico, los 12 discípulos, y no nomás de ellos, porque los siguieron ya grandes multitudes después, ¿cómo fue posible que dieran su vida por algo que creyeron y vieron? No, ni de chiste. No es tan fácil, ¿verdad? Llegar a dar la vida, ¿verdad? Por tú mátame como tú quieras, ¿verdad? Por lo que yo creo, por no negar. De hecho, en el Coliseo Romano, ¿verdad? Muy conocidas historias, ¿verdad? De cómo aventaban ahí a los cristianos y se eran devorados por leones hambrientos. Y dice la historia que de Roma, que los aventaban a los cristianos ahí. Y dice que en lugar de llorar o pedir ayuda, dice que cantaban y lloraban ahí. Y dice que de ahí mismo de las gradas bajaban. La gente que estaba ahí aplaudiendo y gritando, eran conmovidos y bajaban y morían junto con ellos. ¿Sí? Y bueno, ya esa es su historia que se deriva, ¿verdad? De que se estaba expandiendo demasiado el cristianismo en Roma. Hasta llegar a un punto en el que ya sentían empatía por quienes estaban con ese movimiento. Pues pasó algo diferente. En cuanto al Coliseo Romano. Sí, pasó algo diferente. Es que había la persecución porque hacían rey a Cristo y nadie era rey ahí nada más que el César. Y la ambición de César era gigante. Sí, y entonces él notó eso, pues están expandiendo, mato a 5, se levantan 20, mato a 20, se levantan 50. Dijo, estos no van a dividir el imperio. Entonces, ¿qué hizo? ¿Verdad? Nombró la religión cristiana oficial de Roma. La nombró oficial. Más que dividirse, los unió a ellos. Aplicó ese dicho que dice, si no puedes con tu enemigo, únetele. Y se le unió. Y pues de ahí él empezó y él fue como el primer obispo. Y ya después se usaron los términos después papa, que esto pasó en el año, si no me equivoco, 325, por ahí después de Cristo. O sea, fíjate, hubo 300 años todavía de persecución hasta que dijo que ya fue mucho, ¿verdad? Vamos a hacerlo oficial. Ninguna otra religión, es que lo que había en Roma era muchas religiones de todo tipo. Sí. Se adoraba a los dioses griegos y a otros dioses. Cada quien era libre de la religión que quisiera. Sí, pueden inventar una en ese rato. Sí, pero menos esa, menos la cristiana, porque lo hacían rey a Cristo, ¿verdad? Y el único rey ahí era el Señor, era el César. Se usa el término Señor, bueno, en la traducción acaba, Señor. Señor, ¿verdad? Nosotros usamos el término Señor, ¿verdad? Mira aquel Señor, ¿verdad? Sí. Está como más, ¿cómo se le puede decir? Minimizado el término, sí. Señor. Y en el inglés, pues, sí está la palabra Lord, ¿verdad? Y Lord, ¿verdad? Y Señor es como Sir, ¿verdad? Y Lord es ya, ¿verdad? Algo más grande. Algo más grande.
¿verdad? Y en el español pues nada más Señor, pero allá el significado es que Él es el jefe, ¿verdad? Jefe de jefes. El jefe de jefes. Y eso era lo que no les caía, ¿verdad? Y ya después de ahí, ¿verdad? Surgió que la hacen oficial de Roma, y de ahí pues ya sabes cuál quedó después. ¿Cuál crees? El cristianismo. Sí, pero la que está ahorita en Roma, ¿cuál es la que está en Roma? Oficial, la católica. La católica. ¿Verdad? De ahí nació. Todo se originó La de... iglesia católica en Roma, ¿verdad? La El iglesia, cual lo hizo oficial Julio. sí, la iglesia no empezó en Roma, empezó en Israel, y luego de ahí surgió esta rama en Roma. Y al momento de llegar a Roma fue donde se pudo expandir más, me imagino. Pues sí, pero pasaron muchas cosas, ¿verdad? Porque la católica, pues, tiene otras ideas muy diferentes a lo que era la original de la esencia natural del cristianismo. Y bueno, está esta historia de Martín Lutero. Martín Lutero, que fue un 31 de octubre que él presentó como 90 tesis de cada doctrina católica, ¿verdad? Donde él se le reveló, oye, pues esto no está en la Biblia, ¿de dónde lo sacas, verdad? Y sacó todas estas tesis, las llaman, donde él exponía que no era verdad lo que estaban enseñando, ¿verdad? Y de ahí se dividió, hubo como una división, ¿verdad? Y se expandió ahora sí el cristianismo verdadero, ¿verdad? De donde había comenzado. Hubo un tiempo en el que se fue dividiendo. ¿Cómo lo puedo decir? Cambió de lo original, ¿verdad? Lo modificaron. Sí, lo modificaron, y hubo esta división, y volvieron y dijeron, oye, estábamos mal, ¿qué estábamos haciendo? Vamos del original, ¿verdad? Y de ahí se expandió ahora sí el cristianismo a toda Europa, y llegó a Gran Bretaña, y de Gran Bretaña a Estados Unidos, y de Estados Unidos para acá. Y de aquí llegó hasta acá, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando llegó el cristianismo, el que tenemos ahorita, ¿verdad? Porque el que llegó con España, pues fue la católica también, ¿verdad? Que hubo la persecución a los nativos de aquí, ¿verdad? Porque creían en los dioses de aquí, ¿verdad? Ese era el error que cometían, ¿verdad? Que le llamaban la Santa Inquisición, ¿verdad? La Santa Inquisición, que mataron a muchos por no creer como ellos creían, ¿verdad? Nada que ver con lo que enseña Dios, ¿verdad? Él no nos manda ni a mí, ¿verdad? Ni a otro creyente como yo a matar a alguien por no creer. No, ¿qué vas a hacer? Obviamente no, ¿verdad? Estos eran ciertos errores que cometieron, y que tenían estas ideas, ¿verdad? De a la fuerza, ¿verdad? Tenían que ser la fuerza, y no es así, ¿verdad? Y no que también los nativos de aquí tuvieran también, tampoco, también la estaban haciendo todos mal. tenían sus errores. Estaban haciendo males aquí, ¿verdad? Sacrificaban a doncellas, a mujeres vírgenes, a bebés prematuros, incluso los sacaban del vientre, a hombres les sacaban el corazón. Un salvajismo, como quieres, que había aquí, ¿verdad? Le tiran mucho que los españoles desbarataron aquí, ¿verdad? Pero pues también no estaban tan bien aquí, ¿verdad? A lo mejor sí en desarrollo, pues se puede decir, la agronomía, ¿verdad? La vivienda, pero sí les fallaba eso, ¿verdad? Lo moral, en adorar a esos dioses paganos que ellos mismos inventaron, ¿verdad? Y hacían estas atrocidades. Sí, claro. Y Juan, ¿cuál es el origen de Dios? El origen. Eso también es un tema, ¿verdad? Que se debate mucho. Hay 3 preguntas que atormentan al hombre. A muchos no los dejan ni dormir. Dios, ¿existe Dios? ¿Hay vida después de la muerte? Y la otra está chistosa. ¿Hay vida alienígena? ¿No? Sí. Y siempre nos preguntamos eso, ¿verdad? Y decimos, oye, este mundo tan grande, y nosotros seres inteligentes, y el universo tan grande, no habrá ya más vida. Y luego las películas, ¿no? Star Wars y Guardianes de la Galaxia, y ¿cuál otro? Star Trek, ¿verdad? Nos vuelan más la imaginación, ¿verdad? ¿La Biblia dice algo al respecto? Sí, a eso voy a ir ahorita, ¿verdad? Pero en cuanto al origen de Dios, ¿verdad?
bueno, no conozco mucho bien los términos de física, pero sí entiendo ciertas cosas, ¿verdad? Que dice que todo necesita una causa, todo, para todo existir, todo necesita una causa, algo tuvo que haberlo hecho, ¿verdad? Pero si aplicamos eso a Dios, ¿quién ni creó a Dios? ¿Verdad? Y si hubiera un creador, entonces ¿quién creó al creador de Dios? Y luego ¿quién creó al creador del creador de Dios? Sí, y luego nos iríamos así hasta el infinito y más allá, dijo Baudelaire. Y no damos. Entonces tendría que haber algún ser absoluto que creara todo este vasto cosmos, porque solamente al verlo nos damos cuenta que tiene que haber un creador. No es si hay, habrá, ¿verdad? Porque la realidad es que sí lo hay, ¿verdad? Y tanto al verlo aquí, no nos vayamos tan lejos, vemos una casa, un edificio y decimos, oye, ¿quién creó esto? ¿Verdad? Esta obra maestra no se pudo haber hecho de la nada, obviamente. Alguien se encargó de hacerlo desde cero. Sí. Y incluso, ¿verdad? Si le ayudaras tú a un reloj, lo desbaratas y lo metes en una caja y lo sacudes, ¿tú crees que se va a armar? No, claro. No se va a armar tampoco. Lleva su tiempo, su proceso. Alguien tiene que haberlo armado, ¿verdad? Aún dándole las piezas, alguien tuvo que haberlo armado. Bueno, en cuanto al origen de Dios, no puede ser, como te decía, que haya otro creador. Tiene que haber un ser absoluto, ¿verdad? Y en cuanto a ver el universo, nos damos cuenta que tuvo que haber un creador. Hay una serie, creo que se llama Sheldon, esta serie, y este niño menciona algo así. Según es sobre un niño genio, Sí. ¿verdad? Y hay varias series que han hecho sobre eso, ¿verdad? Bueno, las caricaturas de Jimmy Neutron o Dexter, la laboratorio de Dexter, y de repente hay otra, y esta me llamó la atención. Vi algunos capítulos y mencionan mucho a Dios ahí, ¿verdad? Él decía de primero que no creía en Dios, y luego su mamá tampoco, y él, pues estudiando, sabía de física y mencionaba algunas cosas. Decía que el universo tiene todo preciso para albergar la vida. Decía que si la distancia atómica no fuera exacta, dice, el universo se colapsaría en una pelota, ¿verdad? Ese es uno de los 7 argumentos a favor de la existencia de Dios, y uno de ellos es ese, el ajuste fino. El universo está ajustado perfecto también. Hablamos en general de todo el universo, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos, aquí la Tierra. Dice la ciencia también que si se alejara un par de metros, 1 kilómetro, se congelaría la Tierra. Y si se acercaría, se incendiaría. Todo está hecho a la medida. Está hecho a la medida exacta, ¿verdad? Hablamos de un diseño preciso y exacto, ¿verdad? Y incluso el sistema solar también. Júpiter, el planeta Júpiter, le llaman el escudo de la Tierra. Varios asteroides que han venido con dirección ahí han chocado, habían llegado. Hace poco hubo uno, dejó una nube, pero el tamaño de la Tierra, dicen que ese, si hubiera llegado a la Tierra, ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y dicen que incluso todo el balance, o sea, los planetas tampoco no están al azar. Dice que cumple con ciertas factores para la rotación, incluso alrededor del Sol, fíjate, afectan a todo esto. Entonces podemos ver toda la creación, ¿verdad? La distancia exacta también a la Tierra para que se maduren los tomates, ¿verdad? Todo. Los perros, gatos, caballos, liebres, elefantes, todo tan precioso y exacto que dice, oye, tiene que haber alguien que diseñe todo esto, ¿verdad? Y ahorita, ¿verdad? Con el desarrollo de las máquinas que ya están haciendo los robots, bueno, todavía están trabajando, no ha habido mucho para ver como las películas como Yo Robot, Terminator. Sí, claro. Todavía le falta, ¿verdad? Lo que he visto que no batallan es con las fuentes de energía, porque los pilotos están muy grandes. Bueno, pero los diseños, vean, que el hombre hace, ¿verdad? Tan sofisticados, ¿verdad? Podemos ver. De hecho, veía una imagen que decía algo irónico, decía diseño, ¿verdad? Poniendo una mano robótica, diseño, y luego poniendo una mano humana,
decía evolución darwiniana. Ok. Y tan compleja, ¿verdad? Una mano humana. No podemos creer eso, ¿verdad? Incluso muchos ateos ya hasta han descartado eso, ¿verdad? Muchos dicen yo creo en la evolución, ¿verdad? Muchos ya hasta han descartado eso porque es una idea muy descabellada, el creer en la evolución, ¿verdad? Lo que propone la evolución es que según que en un charco propone esto. Fue un pez y luego fue evolucionando hasta Sí. changos y a lo que estamos ahorita, ¿no? Lleno de microorganismos y que cayó un rayo y que ahí empezó a surgir la vida. Pero todas las especies, ¿te imaginas cuántos miles de millones de especies que hay, verdad? De hecho dicen que cada que bajan al mar encuentran nuevas especies de peces. No terminan de encontrar, ¿verdad? Especies de todo, ¿verdad? Tanto de plantas, que de insectos, de mamíferos, peces, de todo. Entonces, ¿tú crees que todo estaba ya creado? O sea, a como estamos ahorita, todo fue desde el principio. Sí, ponle que había dinosaurios antes. ¿Cómo fue eso? La creación, ¿verdad? Bueno, ahora que hemos visto un poquito de que tiene que haber un Dios, ¿verdad? Un Dios creador, un ser inteligente que haya diseñado todo esto, ¿verdad? Nosotros nos creemos sabios, ¿verdad? Y somos inteligentes, mira lo que hemos logrado, ¿verdad? Grandes ciudades, grandes civilizaciones, automóviles, mira los celulares, la tecnología que va en auge, ¿verdad? Somos sabios, ¿verdad? Pero para crear un universo, ¿verdad? ¿Qué sabiduría se necesita, ¿verdad? ¿Y de dónde sacas materia para crear tanto? Y la Biblia lo que nos enseña es que Él lo creó de la nada, ¿verdad? Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjate, ahí está bien profundo. Hubo uno que duró más de 3 o 4 horas explicando ese primer versículo. Es que estamos hablando de que fue como un artista con solo un papel blanco. Sí. Y ahí mismo encontramos, a ver, ¿tú sabes de qué está conformado el universo? Son 3 cosas. Materia. ¿Cuál otra? Es espacio, materia y tiempo. Esos 3 codependen. Si no tienes materia, pues ¿dónde está el espacio, el tiempo? No existen. Claro. Y si tienes materia y no espacio y tiempo, ¿dónde la pones? Ocupas el espacio y el tiempo. Y el tiempo sin materia, no. ¿Verdad? Esos 3 codependen. Y ahí están en el primer verso. Creó Dios los cielos, la tierra. En el principio de qué? Del tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahí están, los 3, ¿verdad? De hecho, esa es una historia que miré también de los astronautas en 1968 con Neil Armstrong. Ellos estaban en el espacio un 24 de diciembre. Ellos iban rumbo a la luna. Y lo que ellos sintieron fue leer la Biblia. Y leyeron esos primeros 10 versos. Fíjate lo que dicen: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios: quiero que haya luz. Y en el instante hubo luz. Y al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad, y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche, y llegó la mañana, y ese fue el primer día que Dios creó todo esto. Y dice el versículo 6, dijo entonces Dios: quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y el instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo, y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche, y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Dijo entonces Dios: quiero que las aguas que estén debajo del cielo se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y el instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco, y llamó mar a las aguas. Esos primeros 10 versos son los que los astronautas leyeron cuando estaban ahí. Y tal cual la representación que estaban viendo. Porque estaban viendo la tierra y la luna desde una perspectiva nunca antes vista. ¿Cuándo la humanidad, verdad? Era la primera vez que la humanidad miraba la tierra desde esa perspectiva. Y ellos lo único que sintieron fue leer la Biblia. No sintieron hacer otra cosa más que eso.
y se tomaba también el tiempo de llevarse la Biblia. También. Y eso también, o sea, no te lo imaginas. La llevaban en la nave para leerla, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Dios creó todo lo que existe actualmente, ¿verdad? Y todo lo creó, todo lo que vemos, las plantas, los perritos, los gatos, ¿verdad? Yo miraba él es un teólogo, se llama Ray Comfort, se lo recomiendo buscarlo, está ahí en YouTube. Él se dedica a entrevistar ateos. Una vez fue a una universidad llena de ateos, ¿verdad? Y a todos, ¿verdad? Les hacía las mismas preguntas. De todo esto que estábamos hablando, se lo recomiendo que lo busquen. Ray Comfort, está en YouTube, ¿verdad? Se enfrentó a todos estos ateos. Y, ¿verdad? Dios, como Dios creador de los cielos, de la tierra, lo que dice ahí en Génesis 1:1, dice, fíjate, cuando hacemos una casa, ¿de dónde empezamos? Ya, bueno, al menos albañiles, de las bases. De abajo para arriba. Bueno, de eso empezó de arriba para abajo, para demostrar su poder, ¿verdad? Y básicamente esto. ¿Alguna otra? ¿Cuál es la historia de Abraham? La historia de Abraham. Muy bien. Abraham, él vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Ur. Esta ciudad vivía Abraham y Dios lo llama. Dios lo llama, le dice, sal de ahí de tu tierra y de tu parentela a la ciudad a la tierra que te voy a mostrar, que te voy a dar. Y él, fíjate, él sin saber para dónde iba. Él agarró las cosas y dijo, a ver, ¿para dónde vamos? Agarró las cosas y se fue. Le creyó, fíjate. Le creyó para creer así, imagínate. Está cañón. Creer así y dices, oye, pues ¿para dónde voy? Ya, como esa película, ¿no te acuerdas de Rango? Está chistosa esa película que dice, hay una parte que dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice, a trotar, ya van. Dice, ¿a dónde vamos? No, se bien agüitándose por dónde iba. No había rumbo. No había rumbo. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, que dice que había un conejo, había dos caminos, llega el conejo y le dice, ¿a dónde voy? Porque había dos caminos. Sí. Y el conejo le dice, ve a donde tú quieras. Y si no sabes a dónde ir, cualquier lugar es el camino correcto. Cualquier lugar es el camino correcto. Cualquier lugar es el camino correcto. Si no sabes, pues el que agarres es el bueno. Sí. Y él fue lo que hizo. Agarró camino, ¿verdad? Y ya después, en unas zonas, Dios ya le dijo cuál era la tierra. Mira, toda esa tierra que ves, ¿verdad? Todo eso va a ser para ti y para tu descendencia, ¿verdad? ¿Y ves las estrellas que están en los cielos? Dijo, bueno, así de numerosa va a ser tu descendencia, ¿verdad? Así como ves las estrellas, así va a ser. Y luego ya después, eso sucedió en el Génesis, en Deuteronomio, ya cuando estaba la nación como nación Israel. Dice a Moisés, dice Moisés, mira, Dios, tú has hecho a esta nación tan grande y numerosa como las estrellas. Y se cumplió esa promesa. Okay. Ya después, pero ya hablamos de cuánto te puedo decir. Aproximadamente de 500 a 600 años pasaron para que se cumpliera esa promesa de que fueran tan numerosos como las estrellas, ¿verdad? Entonces, pues Dios lo que hizo con Abraham, pues para comenzar en él la nación de Israel, ¿verdad? Como el padre de la nación de Israel, el patriarca, ¿verdad? Y él pues ya estaba anciano. Cuando Dios lo vio ya estaba anciano, ya tenía, si no me equivoco, tenía 90 o 80 años. Y dice que tenía ya 100 años. Ya estaba muy viejo. Cuando Dios le dio un hijo a Isaac, llamado Isaac. Y venía, dice la historia, que venía Dios en persona a platicar con él, y otros ángeles venían con él a platicar de todos esos planes que tenía con él, ¿verdad? Y tuvo este hijo Isaac, ¿verdad? Y luego hay una historia muy bonita de amor, ¿verdad? Se casó con una mujer llamada Rebeca, dice la historia que era muy bonita ella, ¿verdad? Y tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, ¿verdad? Y hay una historia ahí de estos dos hermanos, dice que uno era pelirrojo
pelirrojo, y el otro era un color normal, ¿verdad? Y hubo un pleito ahí, más que todo fue una problemática, ¿verdad? Porque llegaba muy cansado de Esaú y le decía, dame de lo que estás haciendo, estaba guisando, Jacob, Un huevito. estaba guisando, y dame ese guiso rojo, y yo cuando lo leo y luego traigo hambre me da de comer ese guiso, ¿verdad? Pero le dijo, dijo, no te voy a dar nada, dijo, primero dame tu primogenitura, los derechos de la primogenitura, imagínate. Porque él había nacido primero, eran gemelos, habían nacido, venían los dos para el mismo parto, ¿verdad? Nomás que nació primero, pues el que nace primero es el primogénito, ¿verdad? Y nació primero Esaú y le dijo, te voy a dar, pero dame los derechos. Y dijo, está bien, hombre, no le importó, y se lo dio. Se vio. Digo, nomás dame ya para comer, ando bien hambriento. Y ya después, ¿verdad? Se lo comió el guiso y luego después llega la bendición de Isaac que le tenía que dar al primogénito. Nada más que Isaac ya estaba viejito, ya estaba hasta ciego y no sabía de ese trato que habían hecho ellos dos. No sabía. Él estaba con que iba a bendecir a Esaú, ¿verdad? Okay. Le dijo Isaac a Esaú, le dijo, tráeme un animal allá que cases y prepáramelo y después te voy a bendecir. Y la madre de Jacob, Rebeca, le dijo, apúrate. A Jacob le dijo, para que hagas ese guiso y se lo prepares para que te bendiga a ti. Porque quería, decía que Rebeca quería más a Jacob que a Esaú. Hasta ella, ¿verdad? En ese arreglo. Sí. Total, lo bendijo. A Jacob sí se le creyó, dice que se puso bello aquí, porque está bien velludo. Sí. Y dijo, oye, pues, si tienes el vello de Esaú, dijo, pero la voz es la de Jacob. Le estaba dudando. Dijo, pero está bien, hombre, tú vas a bendecir. Le dijo. Y ya lo bendijo. Y llegó el otro, oye padre, ya te preparé el guiso. Y dice que se asustó. Dijo, ¿cómo que me traes el guiso? Me acabo de comer y te acabo de bendecir. Dijo, no, ese entonces fue mi hermano Jacob. Y dice que estaba muy enfadado, quería matarlo. Y Rebeca sabía que lo iba a querer matar. Y le dijo, huye a la casa de mis padres, con sus papás de Rebeca. Y se fue para allá. Se fue para allá, con sus abuelos, ¿verdad? Bueno, pero regresando tantito al cassette, Abraham, ¿verdad? Antes de tener a Isaac, pues él esperó bastantes años, porque yo le había prometido, pues tú vas a tener un hijo, ¿verdad? Y de ahí va a surgir la nación, ¿verdad? Y él dudaba, pues estoy viejo, pero voy a creerle a Dios, ¿verdad? Y la que sí dudó fue su esposa, Sara. Ella sí dudaba y decía, pues cómo voy a yo tan viejita ya, cómo voy a tener ya un hijo, ya está su proceso, ¿verdad? Natural ya se terminó. ¿De dónde yo voy a tener un hijo? ¿Verdad? Y en su desesperación, en los años que pasaban, ya le dijo, seguramente tú vas a tener descendencia, pero con una de mis criadas, de mis siervas, ¿verdad? Y le propuso a una, que se me fue el nombre, pero tuvo un hijo con ella. Era egipcia, egipcia. Y le llamó el nombre Ismael. Así. Dice que lo entrenaba en el arco, le encantaba tirar el arco. A él, ¿verdad? Y luego ya después, sí se le cumplió la promesa y nació Isaac, ¿verdad? Pero dice que le hacía bullying. Le hacía bullying el otro, que tenía celos, porque decía, oye, pues yo soy el primogénito y también soy hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que los expulsó. Los expulsó Abraham por petición de Sara, porque decía, oye, me está echando en cara siempre que él es tu hijo y que él va a ser el heredero y que él va a ser el de la nación. Siempre todo eso se lo echaba en cara a Sara, la criada. Ya se le subió el ego, fíjate, de criada se le subió el ego, ¿verdad?
y la tuvo que echar, por salud de todos. Y dice que ella estaba, ¿verdad?, a punto de morir de sed, no tenían agua, pero dice que un ángel la ayudó, le dio a tomar agua, ¿verdad? Y le había comentado Dios a Abraham, dijo, velos bien a ellos, dijo, y no los odies, dijo, porque de ellos voy a levantar a 12 príncipes. Ok, de sus descendientes. ¿Y sabes quiénes son los descendientes? Todos los árabes. Todos los árabes. Todos los árabes. Los Emiratos Árabes, toda esa comunidad. Ahí donde está esta ciudad, ¿cómo se llama? Dubái. Todos esos son hijos de Abraham. Wow. ¿Verdad? Y bueno, han tenido hasta ahorita, ¿verdad?, problemas. Los hijos, bueno, Israel y los árabes siempre han estado ahí en pleito hasta ahorita, ¿verdad? Y han estado en tratados, fíjate cómo se llama el tratado abrámico. Wow. Y todavía, hasta la fecha se mantiene. Todavía está en proceso, no han querido firmar, ¿verdad?, estos países, pero el tratado abrámico, y le dicen, para establecer la paz entre los hijos de los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. Ya es algo histórico para llegar a ese punto. Y ahí está. Y está ese tratado en la ONU. En la ONU. Así lo llaman, ese tratado abrámico, para establecer la paz entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael, ¿verdad? Y bueno, también ahí volviendo, pues hubo ahí también algo que Dios le pidió a Dios a Isaac, Dios a Abraham, ¿verdad?, que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Y muchos dicen, ay, ¿cómo Dios tan cruel?, ¿verdad?, pedirle sacrificar a su hijo, ¿verdad? Para empezar, Dios nunca ha pedido sacrificar a nadie, ¿verdad? Nunca ha pedido que yo sacrifique a alguien, matar a alguien, jamás. Jamás, ¿verdad?, en nombre de Él o para Él, no. En el Antiguo Testamento siempre fueron animales, carneros, becerros, cabras, hasta palomas. Si no tenías dinero, puedes ir a una paloma. El chiste, la cuestión era que se derramara sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. No habían cubierto sus pecados, ¿verdad? Entonces Dios nunca había pedido sacrificarse a nadie, ¿verdad? Y en ese tiempo la sangre era como un símbolo de tu pureza, por así decirlo. Sí, era para cubrir. Sí. O sea, si tú dabas tu sangre es como que si eras una parte de ti, por así decirlo. Sí, pero para hacer el trato. De los animales, ¿verdad? Pero de nunca derramar sangre tuya. Es lo que nunca Dios pidió. Derramar sangre o matar a alguien no, jamás, ¿verdad? Era una prueba. Era una prueba para Abraham, porque él había creído, pero faltaba a ver si era cierto. Yo le creí, ¿verdad? Y él había dado un hijo, ¿verdad? Y quería completar solamente Dios con él, terminar lo que él quería hacer con él, ¿verdad? Y si estaba dispuesto, ¿verdad?, a dar su hijo, y si él sabía que si se lo daba a Dios, Dios le podía dar otro, ¿verdad? Quería terminar esa obra con él, ¿verdad? Y ya para sacrificarlo, llegó un ángel y le dijo, no le hagan nada al niño. Ahora bien sabemos, ¿verdad?, que tú estás dispuesto, ya que tú has hecho esta obra, ¿verdad? Y ahí está un carnero, un animal, ya ese fue el que sacrificaron para cubrir los pecados. Pero solamente era una prueba, ¿verdad?, que Dios quería hacer con Abraham, y no en ningún momento no iba a pasar, obviamente, ¿verdad?, que fuera muerto Isaac. Claro. No iba a pasar. Ya estaba todo. Sí. Y de ahí para allá tú puedes leer más la Biblia, nunca vuelve a suceder eso. Cada uno, ¿verdad?, era la única manera de él completar lo que él quería hacer con él, ¿verdad? Y cada uno Dios le pedía algo diferente. ¿Verdad? Igual acá, porque cada persona es un mundo, ¿verdad? Bien sabemos, cada persona piensa completamente diferente, ¿verdad? Y solamente hay ciertas maneras, Dios sabe, ¿verdad?, cómo trabajarlas, ¿verdad?, para ser mejor persona. Sí, exactamente. Excelente. Juan, ¿podría resumir un poquito cuál es la exactitud de la Biblia? La exactitud. Yo creo y yo sé que es la palabra de Dios. Yo lo he comprobado. La leo a diario y no he encontrado errores. Lo que sí falla, ¿verdad?,
a veces las traducciones, pues son traducciones. Sí, claro. ¿Verdad? Ya de idioma. Sí, y lo que me ha ayudado pues es buscar otras traducciones. Comparo, ¿verdad? Varias traducciones y ya me ayudan a entender de qué quiere decir aquí, ¿verdad? O si no tengo que irme al hebreo y ya se entiende, ¿verdad? Se entiende porque es que es difícil. Claro, claro. De un idioma al otro, ¿verdad? Si aquí batallamos es el inglés, ¿verdad? ¿Cultivas el hebreo? El hebreo y griego, No, o el latín, no, ¿verdad? O el sí, arameo, imagínate. Es un gran trabajo para claro. poder entender, ¿verdad? Si a veces no entendíamos ciertas frases que dicen los gringos, como hay un elefante en la habitación, oye, ¿a qué se refiere eso? ¿Verdad? ¿Sí lo has oído? Sí, sí. Se refiere a como, eso significa que hay una situación que de la que nadie quiere hablar, ¿verdad? Pero hay que hablarse, es lo que significa, pero dicen ellos, hay un elefante en la habitación. ¿Cómo que hay un elefante? De onda. ¿Cómo que hay un elefante? ¿Cómo lo vas a meter? Así. Sería chiquito, ¿verdad? Bueno, esos términos, eso es lo difícil de traducir, pero se entiende, vas buscándole, ¿verdad? Escarbándole, y dices, eso quería decir, ahí está, ya está descanso, ya le entendí, ¿verdad? Pero es exacta, la Biblia en todo, como ningún otro libro. En los arqueólogos la usan como base, la Biblia, para buscar ciertos lugares. Porque en otros también están escritos en otros documentos ciertos acontecimientos que también están en la Biblia, ¿verdad? Ciertos sucesos, ciertos reyes, pues otras culturas también escribían, no nada más, no nada más los judíos, ¿verdad? Los judíos no nada más la Biblia escribieron, hay mucha cantidad de libros que escribieron los judíos, ahí tienen muchos libros muy buenos y ayudan a comprender cosas que están en la Biblia. Te digo, esos que te mencioné, Talmud, el Mishmah, ayudan a comprender ciertas cosas, son verdad lo que dice ahí. No son libros históricos, pero no son del canon, ¿verdad? El canon es la Biblia, un canon bíblico, ¿verdad? Es como los cómics, ¿verdad? De Marvel, no los vas a mezclar con los de DC, no, obviamente, ¿no? Sí, no vas a meter un manga japonés, no cuadra, no es de la historia, ¿verdad? Tú quieres contar una historia, pues nada más de los Vengadores y ya no vas a meter la Liga de la Justicia ni los Power Rangers, ¿verdad? Así es el canon bíblico, ¿verdad? A veces un chiste ilustra más, ¿verdad? Más claro, ¿verdad? Entonces los arqueólogos la usan para encontrar ciertos lugares, porque la Biblia da ubicación de muchas cosas, de ríos, de ciudades, de reyes, de sepulturas, de qué más te puedo decir, de calles, de caminos, y fíjate, y ahí donde dice que lo hubo, escarban y ahí está. Y todo da con la época. Sí, y ahí está, ¿verdad? Y tanto checan ciertas cosas que menciona, oye, que está usando tal cosa, y le dan para atrás, ¿verdad? En la historia, buscan otros libros, y dicen, oye, ¿sí es cierto? ¿Sí se usaba esas cosas? ¿Verdad? Sí. Como en los evangelios se menciona que guardaban el vino en sacos de piel, y también en jarros, nodres, le llamaban nodres, ahí guardaban también el vino, ¿verdad? Y hay otro evangelio que se llama el Evangelio de Tomás, que ese no entró por ese detalle, porque decía que guardaban el vino en barriles. Y no cuadra con la historia, en ese tiempo lo guardaban o en odres o en sacos de piel, por eso no entró. No, pero estaban buscando algo que no existía. Sí, y es lo que dicen muchos eruditos cuando llegan ahí alumnos, ¿verdad? Dice, oye, ¿y por qué tal evangelio no? ¿Por qué tal carta no? ¿Verdad? ¿Por qué no está? Le digo, léelos. Y ahí tienen más acceso a leerlos. Claro. Dice, léelos. Y me dices. Y a la semana van a decir, ya sé por qué. ¿Verdad? Ya sé por qué no están ahí. ¿Verdad? Por los datos históricos que no cuadran. Es como si yo les pongo a escribir ahorita una historia, ¿verdad? De la, no sé, ¿qué te puedo decir? De Roma. Y menciono que un soldado traía un reloj de pulsera. No, nada que ver. Pues nada que ver, es mentira. Sí. Entonces no cuadra, ¿verdad? Entonces la exactitud de la Biblia geográfica, arqueológica, incluso arqueológica, geográfica y física también, incluso en ciencia, exacta, en todo, ¿verdad? Y muy exacta. Y eso que te mencionaba al principio, que tiene más de 70,000 referencias cruzadas, ¿verdad? ¿Qué otro libro como ese?
No, es demasiado. La exactitud es precisa, ¿verdad? Incluso como la historia de Noé del arca, ¿verdad? Y la historia dice que se detuvo en un monte Ararat, ahí reposó y ahí se quedó el arca, ¿verdad? Y en Turquía encontraron que ahí estaba. ¿Encontraron el barco? La huella. Bueno, pues ya el barco se deshizo, tantos sí. miles de años se deshizo, pero quedó la huella del arca y las medidas exactas de lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Lo que comprueba que sí existió. Que sí existió, ¿verdad? Hay otra historia también de ¿quién te puedo decir? Ah, sí, se llama José, él, uno de los hijos de Jacob, del que hablamos ahorita, de los 12, tuvo 12 hijos, y él estuvo de rey en Egipto, como gobernador, y en ese tiempo hubo 7 años de gran abundancia y 7 años de escasez. La tierra ya no daba nada. No daba nada. Era mundial ese pedo. Era casi global, sí. Y de hecho muchos países iban a comprar ahí. Y en una piedra encontraron hace poco tallada esa historia. En una piedra allá en Egipto, esa historia. Detalles como eso, ¿verdad? No solamente eso, tú vas a Israel y ahí está todo. Todos los lugares donde la Biblia menciona ciertas cosas, ahí está, tú ahí puedes sigue. ir. ¿Sí? Hay una historia que acabo de ver hace poquito, se llama Elías, el profeta Elías, ahí está en Primera de Reyes. De esos de los que digo que son libros crónicos, ¿verdad? De crónicas, historias. Y dice que Dios le estaba hablando a Elías. Dice que aventó fuego, quemaba la montaña y caía en piedra, ¿verdad? Y encontraron esa cueva y estaba así flameada. Su máquina. Sí, hasta ahorita quedó Hasta la la huella. fecha. Sí, flameada. Wow. Detalles como esos, y puedes buscarle cualquier otro lugar, cosa que se haya hecho, ahí está. ¿Cuál es el que más te sorprendió que hiciste? Su máquina. ¿Cuál te puedo decir? Bueno, está el monte Gólgota, donde fue crucificado Cristo, ahí está. El monte, le llaman monte Gólgota, el monte de la calavera, porque tú lo ves de lejos, parece una calavera. Sí, sí. Y ahí está. Pero la cruz, pues, ya no. las tuvieron que desechar en el momento, Sí, me imagino. tuvo que desechar. Pero decía otro erudito, decía, si eso existiera, bueno, si estuviera, ¿verdad?, la cruz de Cristo, porque bueno, hay mucho que venden, dice, yo tengo madera de la cruz de Cristo, decía, No. y no la tienen. Y él explicaba, dijo, entiendan, dijo, si la cruz de Cristo la hubieran guardado, dijo, si no se hubiera desechado, dijo, eso estuviera en un museo, estuviera en un museo, dijo, no crean que así gente cualquiera va a andar vendiendo astillas de la cruz de Cristo, Ni de chiste. imagínate, ¿va? No. Y ni quien se la crea. Y bueno, eso ya es otro tema, ¿va?, de comerciantes, como hay otros que venden que arena de allá de Israel según, ¿verdad? Y luego se descubrió que, fíjate, lo que hacían era arena de cementerios, imaginan, y de tumbas de brujos. Fíjate los negocios que hacían, bueno, pero ese es otro tema. De perdido de Cancún, ¿va? De perdido, ¿verdad? Pero fíjate, para hacerle el mal a la gente. Sí. ¿Tú crees? Primero lo echaron tierra a cualquiera, ¿verdad? Pero lo echaron tierra sin brujar. Qué cañón. Terrible, ¿verdad? Pero la exactitud de la Biblia, cada vez que yo la veo más, cada vez más exacta. Y profética y todo, ¿verdad? Habla de muchos términos como la genética, que ahorita ya la entendemos, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Habla del proceso para la lluvia, habla de los átomos. ¿Cuál es el que más te llamó la atención? De ese, ¿cuál es el que vi el otro día? Había uno que dice que dice que el centro de la Tierra está derretido como por fuego. Y es lo que entendemos ahora, ¿verdad? Que está el manto exterior, el núcleo interno, el núcleo externo, ¿verdad? Todas esas partes de la Tierra y todo es puro fuego, ¿verdad? De hecho dicen que está más caliente que la superficie del Sol, la Tierra, ¿verdad? Me sorprendió, digo, mira, y estos instrumentos geológicos, ¿verdad? Hace miles de años, ya sabía, ¿verdad?, que la Tierra estaba, el centro, lleno de fuego. ¿Verdad? Impresionante. Hay un libro de este mismo que les mencionaba ahorita, Ray Comfort, Hechos científicos en la Biblia. Se lo recomiendo. Está muy bueno ese libro. Muy bueno. Excelente. Sí. Pues Juan, ¿hay alguna frase, lección que te gustaría compartir? Lección, ok. Bueno, pues ya sea lo que sea que estés creyendo,
detente un ratito, ¿verdad? A pensar qué es lo que estás creyendo, si es verdad o no. Yo siempre he sido muy de evaluar, ¿verdad? ¿Qué estoy creyendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo o qué? Porque algo pasa con el hombre cuando se la cree alguna cosa, alguna filosofía, ¿verdad? Puede pasarse toda la vida se le puede ir ahí en esa creencia. Y al final muchos llegan ya viejos y dicen, ¿qué hice? 50, 40 años ahí, ¿verdad? Así le pasó a un ateo. No, bueno, eso es como otra cosa, ¿verdad? Pero ahí va. Un ateo, toda su vida se la pasó diciendo que Dios no existe y tratando de probar que Dios no existe. Y ya se llegó hasta viejo. Y luego dijo, oye, qué tonto. Se me fue la vida tratando de mostrar que algo no existe. Y así lo ves más acá, más si claro. existiera. O sea, simplemente no lo busques más al verdad. Dios no existe. Si no existe, pues qué. ¿Verdad? No existe, no hay nada aquí. Pues no existe y ya. Y si ellos quieren creer, pues que crean. ¿Verdad? Viéndolo así. ¿Verdad? Pero fíjate cómo se puede ir la vida creyendo en algo que no tiene sentido. Y descubrirlo tarde. Eso puede ser lo más triste. Claro. ¿Verdad? No hay nada más mejor que investigar. Y hoy más que todo tenemos toda la disposición. Tú buscas un video en YouTube, ¿verdad? Hay personas excepcionales ahí enseñando, no cualquiera, no te creas cualquier cosa tampoco. Hay quienes allá afuera se creen filósofos y no saben nada. Y no saben nada, dicen, hablan y hablan y hablan y hablan y no están diciendo nada, puro vacío. Al final queda vacío, ¿verdad? Esa es otra cosa que se me pasó mencionar, ¿verdad? Bueno, voy a decir rápido del absurdo de la vida sin Dios. Si no existiera Dios, imagínate un mundo sin Dios. Que no exista Dios. Que sea cierto, hombre, que somos un accidente que todo fue un accidente. Que todo el universo fue un accidente. La vida, todos los animales, todo fue un accidente. ¿Qué propósito tendría? No tendrías algo por lo que luchar probablemente. O sea, no pensarías ni siquiera en la muerte, sería como que existe. Y si me duele una muela, pues me doy un balazo. ¿Verdad? Me pegué en el dedo chiquito del pie en la noche que fui por agua. Me corto el dedo, me importa. Sí. ¿Verdad? Perdería el propósito y el sentido. ¿Y dónde está el estándar moral? ¿Verdad? Pues crean todo lo que quieran creer cada quien, ¿verdad? Si aquel cree que es bueno matar, imagínate cuánto va a matar. Y eso es lo que ha hecho el ateísmo, ¿verdad? El ateísmo en otros líderes es lo que ha hecho. Grandes masacres a la humanidad porque dicen, oye, pues Dios no existe, ¿verdad? Y si yo creo que matar no es malo, mato, ¿verdad? A los que yo quiero, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dios es un freno y es un estándar, ¿verdad? Moral, ¿verdad? Como en los abogados, ¿qué se estudia? El derecho romano, ¿verdad? Derecho romano, ¿verdad? Pero en realidad todos los derechos, ¿verdad? Todas las leyes vienen de la Biblia. De la Biblia, de los primeros 5 libros que te decía, de la Torah, de ahí viene todo. Y lo puedes leer detenidamente, ahí dice hasta leyes sanitarias. De limpieza. Sí, para ir al baño y todo eso, las letrinas, hasta de guerra, leyes ambientales, todas esas leyes de pleitos ahí entre vecinos. Ahí está, todas esas leyes que ayudan a hacer una civilización más civilizada. Eso mismo nos dice una sociedad más civilizada, ¿verdad? Como Estados Unidos fue hecha bajo estos fundamentos. Las leyes en Deuteronomio se basaron. Dijo uno de los gobernantes, vimos en la Biblia un libro en Deuteronomio, un libro republicano, republicano, para hacer una república, ¿verdad? No como esos, no sé si habéis visto estas piedras, ¿verdad? Que dicen que para cómo volver a establecer una sociedad. Bueno, eso no sirve, ahí está la Biblia. La Biblia te dice cómo establecer una sociedad, ¿verdad? Porque Dios le dio esas leyes a Israel para que vivieran bien. Y al final es eso, es para que la gente viva bien, viva una vida digna. Y es lo que Dios quiere de todos, que vivan una vida digna, una vida limpia, una vida ordenada, una vida moral bien. Y al final, que resulta la felicidad. Y que tengas una vida con sentido, con propósito. Sí. Que tengas algo por lo que querer luchar. Porque si no existiera Dios, imagínate, no hubiera propósito, no hubiera sentido. Solamente un vacío, todos
Y dijimos, ¿cuál es el final de todo? La muerte, todo se va a acabar un día. Se acabó. Te valdría. Sí, valdría. Y sería un descontrol, ¿verdad? En el mundo, pues cada quien pueda creer lo que quiera creer. ¿Qué lo regula? ¿Qué lo va a regular? Muy cierto. Tiene que haber un estándar, ¿verdad? Entonces, pues, si tú crees algo, si no crees nada, ¿verdad? Si crees algo, pues analízalo bien. Y si no crees nada, pues te invito a que analices, ¿verdad? Los hechos. A veces los hechos dicen más que mi palabra, ¿verdad? Y como lo he dicho, hay demasiada evidencia para creer que hay un Dios, para creer que la Biblia es la palabra de Dios, para creer que Cristo era Dios, que vino a la tierra, ¿verdad? Dice Juan 1:1, y aquel verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algo confuso, ¿verdad? En el principio era el verbo, el principio de la creación, y el verbo era con Dios. Ahí están los dos, Cristo y Dios, y el verbo era Dios. Wow. ¿Ok? Son tres, ¿verdad? Ese es otro detalle. Dios, ¿verdad? En la Trinidad, la Biblia enseña que Dios son tres, ¿verdad? Como el tres de alemán y el tres de acá, ¿verdad? ¿Sí lo has visto ese? Sí, sí. El tres de alemán. Bueno, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios dejó su huella de la Trinidad en la creación. Lo que hablamos ahorita, el espacio, el tiempo y la materia. Sí, sí. Tres. Algo más cercano que vemos a diario, el agua. ¿Cuántos estados tiene? Líquido, sólido y gaseoso. No gaseoso. ¿Verdad? Esos tres. Y tenemos los huevos que comemos casi a diario, ¿va? ¿Cuáles son las ¿cómo se le dice? Las partes. La cáscara, la clara, la yema. En una familia, ¿verdad? ¿Quién está? El padre, la esposa, un hijo. Que ahorita está misteada, ¿va? Pero lo más normal es eso. Sí, lo más normal. Lo más común. Lo más común, ¿verdad? Bueno, lo que Dios hizo, ¿verdad? Pero si nos fijamos, ¿verdad? Dios deja su huella ahí. Incluso en los detalles más mínimos que vemos a diario. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Como había una frase que me gustó de Jackie Chan que dijo en Kung Fu, ¿verdad? No sé si sea cierto que lo dicen allá en el Kung Fu, pero lo dijo Jackie Chan ahí en la película de Karate Kid, dijo, el Kung Fu está en todo, ¿verdad? Ahí no que dice, ponte la chaqueta, ponte la cuelga, ¿verdad? Y ahí estaban ya movimientos de Kung Fu, ¿verdad? Incluso podría ser, acá decirlo un poco, ¿verdad? Dios está en todo, ¿verdad? Hasta lo más mínimo que hemos visto, en el huevo, en el agua, en la familia, en todo el universo, espacio, tiempo y materia, ¿verdad? Entonces, si nos detenemos a estudiar, a analizar, ¿verdad? Tiene que haber un creador, ¿verdad? Y estudiar, tenemos, como les digo, ¿verdad? Les vuelvo a decir, tenemos mucha ventaja ahorita con la información, todo está al alcance, todo. Tú tienes una duda, ahí le buscas, más ten cuidado a quien oyes, ¿verdad? Chéquele bien, ¿verdad? No te lo creas todo tampoco, ¿verdad? A veces dicen muchas mentiras allá, cuidado con la filosofía, a veces hay filosofías, como les digo, hay filosofías que se la pueden grabar para la vida y ahí se la queda, ¿verdad? Hay que tener cuidado, que estamos creyendo, analizar, ver las demás, ¿verdad? Yo he estudiado algunas filosofías, la mayoría y otras religiones del mundo, y no hay sentido, ¿verdad? En otras religiones, en otras filosofías, hay filosofías que te dicen, haz lo que quieras y no te sientas mal, ¿verdad? Tú haces el mal y no te sientas mal, imagínate, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué enseñanza es eso? ¿Verdad? Y qué bien te estás haciendo a ti. Y más que todo, ¿verdad? Pues al final es para tu bien. Si haces las cosas bien, te va bien, ¿verdad? Te sientes mejor. Y ahí está la plenitud. En Dios buscamos por todos lados, ¿verdad? Había un hombre que también ahora es seguidor de Cristo. Y dice que anduvo por todas las religiones. Que el Dalai Lama, que el budismo, que a Mahoma, a Alá, y luego estuvo en los partidos socialismo y comunismo, todo esto, persiguiendo todo. Y no encontró nada, sentido, ni felicidad, ni nada, ¿verdad? Y así andamos, detrás muchas veces va buscando por aquí y por allá,
Y cuando fuimos creados, dice ahí, para la gloria de Dios, cuando es el que debemos de ir. Y a eso me faltó ese punto ya para terminar. El origen de la religión está en el Génesis, en la historia de Caín y Abel, muy famosa esa historia. Sí. ¿Sí la has oído, verdad? Caín y Abel. ¿Verdad? Que lo mató, Caín, de un, decían unos que con una quijada de un burro, decía, y que ese fue el primer asesinato a la burra, ese no a Abel, ¿verdad? Bien bañados. Pero Dios les había pedido que sacrificaran animales, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Que para cubrir sus pecados siempre era sacrificar Sacrificar animales, un animal. ¿verdad? Dios le dijo, presenten mi ofrenda, ¿verdad? Y Caín presentó frutas y verduras, lo que él había sembrado, ¿verdad? Le trajo sus verduras y sus frutas, y le dijo Dios, no, eso no te pedí, ¿verdad? Se lo rechazó, por eso yo no te estoy pidiendo, y a ver si le presentó sus animales, ¿verdad? Y después dice que se enojó con su hermano, ¿verdad? Y lo mató, ¿verdad? Entonces ahí se inventó la religión. Esa fue la primera religión. Wow. ¿Verdad? La religión, ¿verdad? Creo que sí lo había dicho, que es el esfuerzo y el sacrificio del hombre por acercarse a Dios, pero bajo sus términos, sus propios términos, cuando siempre ha sido regulado por el mismo Dios, ¿verdad? Sí. Siempre ha sido regulado por el mismo Dios, ¿verdad? Y Caín ese fue el primero que inventó la religión, pues yo quiero acercarme hacia ti. Y pues no, animales, es lo que yo te estoy pidiendo. No, yo verduras y frutas, ¿verdad? Hay papas y tomates y, ¿verdad? Sí. Y dijo, no, eso no, ¿verdad? Y de ahí en adelante siempre el hombre está buscando cómo acercarse a Dios, ¿verdad? Pero bajo su manera, Claro. ¿verdad? Cada quien va sacando su propia versión. Su propia versión, y no es así, ¿verdad? Y pues, lo que he dicho, ¿verdad? Dios ha dejado un libro escrito y ahí nos dice cómo acercarnos a Él. ¿Verdad? Está al alcance de todos. Ya está, aquí lo tengo en el celular, la aplicación. Si te quieres detener 1 minuto, 5 minutos, está hasta en audio, hombre. No hay que leer, lo puedes escuchar, Sí. ¿verdad? Ahí están estas historias que tú puedes escuchar, detener, análisis aquí y allá, ¿verdad? Hay información por todas partes, Excelente. ¿verdad? Y saber y conocer qué es la verdad, la verdad, así es. Muy bien. Te agradezco por tu tiempo, Juan. Sí. Un placer. El placer es mío. Sí, cuando quiera, ya sabes, aquí estamos para platicar. Excelente. Igualmente. Sí. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.